Hola, muy buenas tardes. Em, a ver un momentico mientras ahí se van conectando. Bueno, vamos comenzando. Los que de pronto no pueden conectarse en tiempo real, después nos acompañan de manera asincrónica o posteriormente. Les cuento, comenzamos hoy un tiempo fuerte dentro de la liturgia. Ustedes saben que el año litúrgico es el ciclo litúrgico, el ciclo eclesial que no va a la par del año solar. Nosotros estamos adelantados en el ciclo litúrgico. De tal manera que nosotros con el Adviento, o sea, en el mes de noviembre del año pasado, ya estábamos iniciando el año litúrgico. Entonces el año litúrgico comienza antes del año solar. Y en ese año litúrgico la Iglesia ordena de una manera divina, como esposa de nuestro Señor Jesucristo, ordena cada uno de los acontecimientos de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es el año litúrgico. Principalmente esas solemnidades y fiestas que tienen que ver con nuestro Señor. El eje es ese central. Alrededor de esas celebraciones se van a involucrar las fiestas de la Santísima Virgen, de San José y de todos los santos. Entonces, dentro de ese ciclo litúrgico, la Iglesia ha concebido unos tiempos fuertes en los cuales nos preparamos para grandes acontecimientos. Un gran acontecimiento que vamos a iniciar con el Domingo de Ramos, 2 de abril para este año 2023. Cada año obviamente va cambiando porque no es en función del ciclo solar. Entonces va cambiando cada año. Para este año entonces tenemos la Semana Santa, la Semana Mayor, en el mes de abril. Ese 2 de abril, Domingo de Ramos, abre propiamente las grandes celebraciones de la Semana Mayor. Y celebraciones que tienen alegría, tienen dolor, pero igualmente cargadas de esperanza y de confianza. Entonces, para ese gran tiempo litúrgico de la Semana Santa, de la Semana Mayor, y especialmente dentro de esa Semana Santa, el Tríduo Pascual, ¿no? Y ahora les voy a decir cuándo comienza el Tríduo. Necesitamos una preparación especial. La Iglesia ha concebido, y no solamente de una manera teórica, sino que en función de la tradición, pensando en las costumbres que ya el pueblo elegido tenía en la antigüedad, en símbolos que se empezaron a establecer a lo largo de la historia del pueblo de Israel y del nacimiento de la Iglesia Católica, del cristianismo con nuestro Señor Jesucristo, símbolos que empiezan a integrarse en ese año litúrgico. Tiempos, signos y símbolos. Del Antiguo Testamento entonces recogemos un número muy simbólico, es el número 40. Ese número 40 nos recuerda ya que para el pueblo judío tiene una alusión, tiene un significado muy profundo porque hace referencia a la plenitud de la vida sobre la tierra. O sea, el vivir 40 años es una especie de plenitud. Esos 40 años son muy simbólicos porque cuando el pueblo elegido sale de Israel, el pueblo elegido pasa 40 años en el desierto. La intención de Dios era muy clara, era que esa generación que salió de Egipto no llegara a la prueba, a la tierra prometida. O sea, era una prueba para esa generación, un tiempo de penitencia porque iban a entregar su vida a lo largo de esos 40 años, inclusive el mismo Moisés que no llega a la tierra prometida. 40 años, entonces es un tiempo de purificación para llegar a esa tierra prometida. Tierra prometida, símbolo también de la Jerusalén celeste. 40 años en el desierto, un símbolo de o una prefigura de la vida de cada uno de nosotros sobre la tierra. Son 40 años de preparación para llegar a la tierra prometida, la eternidad. 40 muy simbólico, aparece ahí. Lo vamos a encontrar también en el diluvio, lo vamos a encontrar en la penitencia que realiza Nínive. Ustedes se acuerdan, el profeta Jonás, la ballena, etc. Viene una advertencia sobre Nínive y Nínive hace penitencia, se convierte y Dios es benévolo y misericordioso para con Nínive.
¿Cuántos días fueron? 40 días. Inclusive dentro del pueblo de Nínive no solamente hombres y mujeres hicieron la penitencia, hicieron oración, sino que también la penitencia y el ayuno fue una exigencia que el mismo pueblo le hizo a los animales. O sea, los animales acompañaron el sacrificio y la penitencia que estaban haciendo hombres y mujeres. 40, muy simbólico. Por ahí hay un texto también con el profeta Elías, simbólico con respecto a ese número 40. Llega el Nuevo Testamento y todas esas riquezas del Antiguo Testamento tienen una renovación especial porque ya es el propio nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume la naturaleza humana y toda esa simbología y prefiguras toman una fuerza más especial con él. Llega entonces nuestro Señor y para prepararse a su vida pública, 40 días con 40 noches. ¿A qué se dedica nuestro Señor? A un ayuno radical, ayuno, penitencia y oración. Muy pocos datos nos da la Sagrada Escritura alrededor de esta penitencia de nuestro Señor Jesucristo, de este ayuno de 40 días y 40 noches. Pero queda ahí anclado en el corazón de la Iglesia para establecer propiamente a partir de esa enseñanza, esa vida, esa experiencia de nuestro Señor, enriquecido con la tradición, para que se establezcan unos tiempos específicos en la liturgia. Entonces, esa cuaresma son los 40 días que nos van a acompañar desde hoy, que es miércoles de ceniza. Comenzamos los 40 días de preparación para la Semana Mayor. ¿Terminamos cuándo? En las vísperas, más bien, antes de las vísperas de la Incena Domini, que es la celebración del Jueves Santo, la Cena del Señor. O sea, las vísperas de la Cena del Señor no entran en la cuaresma, son 40 días. De tal manera que esos 40 días me preparan interiormente, pero como nosotros somos una unión de cuerpo y de alma, obviamente es necesario que el cuerpo también sea estimulado para esa práctica de la virtud, para favorecer el alma en la práctica de la virtud y el ejercicio del bien. Comenzamos cuaresma, símbolo, 40 días, un símbolo con respecto a la preparación que tenemos para el triduo pascual. Y hay unos elementos muy interesantes. Primero la ceniza. Aquí ya no se ve la ceniza. Primero la ceniza. La ceniza no es un sacramento, es un sacramental. Siendo un sacramental no produce la gracia. Los sacramentos sí, producen la gracia. Los sacramentos son señales sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo que producen la gracia. Esos son los sacramentos. Por eso los sacramentos son de vivos, ¿no? Y de creyentes para recibir la Sagrada Comunión. Hay que tener fe, claro. Hay que ser católico, sí. Para recibir los sacramentales, ni siquiera es necesario encontrarse en estado de gracia. Obviamente los frutos van a ser mucho más grandes si se está en plena disposición de corazón para recibir el sacramental. Pero no es pecado recibir en pecado mortal o en pecado venial los sacramentales, porque los sacramentales me disponen a mí para practicar el bien. Por ejemplo, ungirme con aceite, con agua bendita, etc. Yo lo hago en función de corregirme, alcanzar gracias para poder lograr una conversión. Inclusive el no católico puede recibir la Santa Ceniza. Bueno, ¿quién prepara la Santa Ceniza? Hay un ministro, sacerdote, obispo, sacerdote o diácono, bendice la ceniza. La ceniza está hecha con los restos de las palmas utilizadas en el domingo de Pascua del año anterior. Se queman y con las cenizas también, que es un símbolo del renacer. Con esas cenizas es bendecida la ceniza y esa ceniza es la que nos marcan acá. Aquí no me quedó una cruz que me quedó más largo acá, va más allá, digamos, de esa estética quizás un poco superficial, va más allá el simbolismo de la ceniza. Polvo eres, del polvo vienes, ¿no? Y en polvo te convertirás. Venimos de la tierra y a la tierra hemos de volver. Y eso nos recuerda unos textos de la Sagrada Escritura, porque obviamente está todo eso justificado en la Escritura, en la tradición, etc. Y es muy interesante. Si nosotros vamos al libro del Génesis, primer libro del Pentateuco, nos vamos a encontrar en el capítulo 2 algo muy interesante. En el 1, primero que todo,
En el capítulo 1, versículo 26, Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. Hasta aquí muy bien. Nos creó, salimos de la tierra, somos creados a partir de lo que Dios ha dispuesto aquí delante de los sentidos, la tierra. Pero miren que nosotros somos creados con una tierra que no es la tierra del paraíso. Porque después de eso nos vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 5. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Luego, versículo 8 del mismo capítulo 2, dice el Señor, luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. O sea, fuimos creados con una tierra fuera del paraíso y fuimos colocados en una tierra bendita del paraíso. La misericordia de Dios. O sea, ni siquiera la corporeidad del hombre era proporcionada al lugar donde el Señor lo colocó después de haberlo creado. Entonces, del polvo vienes, de la tierra vienes y a la tierra has de volver. Recuerda inclusive que el mismo Adán fue hecho con tierra externa al paraíso. O sea, es para considerar la miseria de la condición humana. Miseria en todo el sentido de la palabra. Porque siendo miserables, necesitamos y quedamos dependientes de la caridad de Dios, del ejercicio, ¿cierto? De la caridad de otros y obviamente que es una proyección de la caridad de Dios. Entonces, junto con la ceniza viene ese símbolo de la condición humana, fruto del pecado original, esa inclinación que tenemos hacia el mal, y el trabajo que hay que ir haciendo es un ejercicio que tenemos que ir haciendo durante 40 días en función de una conversión. Hacia allá apuntan los 40 días. Hay unas recomendaciones, inclusive, que acompañan todo este ciclo de preparación, este tiempo de preparación de la Cuaresma. La Iglesia nos invita entonces hoy, el día hoy, miércoles santo, miércoles de ceniza, y el Viernes Santo nos invita a hacer ayuno y abstinencia. Esto es importante, tengan bien presente esto. Para la Iglesia hay dos edades, digamos, que hay que considerar, los 18 años y los 59 años. Si la persona es menor de 18 años o mayor de 59 años, o si tiene alguna obligación grave, un trabajo que sea muy exigente, etcétera, algunas profesiones que exigen de mucho esfuerzo físico y tal, o si la persona tiene una enfermedad, ¿no?, por la cual no es conveniente que lo haga, la Iglesia no obliga al menor de 18 años y al mayor de 59 años a hacer ayuno y abstinencia. Hoy, miércoles de ceniza y Viernes Santo, la Iglesia estableció la práctica de estos dos ejercicios espirituales y físicos, ayuno y abstinencia. ¿Qué significa el ayuno? Entonces, si yo tengo 20, 25 años, mayor de 18, menor de 59, yo tengo una obligación muy especial y es en función de mi beneficio, el dominio del cuerpo y de la voluntad. Debo de realizar ayuno, este primer elemento, ayuno. Entonces yo tengo unas porciones definitivas o más o menos estandarizadas para el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Cuál es la propuesta entonces para que nos preparemos en esta Cuaresma? Es que hoy, miércoles santo, yo voy a tener una sola comida fuerte, completa. Puede ser el almuerzo, para otros será la cena, el desayuno, en fin. Escojo una de esas tres comidas, oído que no van a haber comidas intermedias por ahí, no. Una de las tres comidas del día. Escojo fuerte, por ejemplo, el almuerzo. Entonces, mi desayuno y mi cena, sumadas esas dos porciones, no debe ser mayor, las dos porciones, desayuno y cena, no deben de ser mayores de lo que es una porción normalmente de comida. ¿Está bien? Y así entonces estamos comiendo menos de 2 porciones en el día. Esa es la recomendación de la Iglesia. El pedido de la Iglesia y una exigencia, de alguna manera también de la Iglesia. Porque no es bajo pecado mortal. Si yo, por ejemplo, fui invitado hoy a comer, se me pasó, me dio el antojo y comí la carne. Es pecado venial, no es pecado mortal. Esto hay que tenerlo muy claro.
Pero obviamente un pecado venial también es grave y hasta allá tenemos que apuntar nosotros cuando hablamos de perfección. Y como la iglesia no da esa obligatoriedad como la da en la práctica o la exige en la práctica de los mandamientos, entonces el pecado venial queda ahí asociado a esa falta de voluntad mía para cumplir con este, y se podría llamar así con todas las letras, con este requisito para bien vivir el miércoles de ceniza y la cuaresma. Pero el llamado es ese, a que yo conscientemente haga un ayuno, y el ayuno con toda la radicalidad del caso, en este sentido, como les explicaba, una comida completa y otras 2 comidas que entre las 2 no sumen más de lo que es una porción normal de comida al día. Ese es el ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo. Ahora viene la abstinencia de carne. Carnes rojas, carne, ave, estamos hablando entonces aquí de animal, ave, ¿no? Ave o carnes rojas, es permitido los pescados y también hay una regulación que hay que hacer también de una manera ética, podríamos decir, no solo moral, sino que también llega hasta la ética, de que yo sé que el día que no como carne, pues no voy a servir una langosta porque sería desproporcionado. Inclusive, la iglesia permite que las conferencias episcopales, así como tenemos una conferencia episcopal en Colombia, cualquier conferencia episcopal de un país pueda regular la práctica de esas abstinencias. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos conmutar la abstinencia aquí en Colombia, se puede conmutar la abstinencia por una penitencia o una limosna. Oído, esto es muy importante porque claro, un hogar que normalmente no come carne y que de manera extraordinaria come carne a lo largo de la semana, pues queda desproporcionado que se prive, digamos, de esa posibilidad. Es todo muy equilibrado. Siempre la iglesia, toda esta serie de elementos los fundamenta y los justifica también con vistas en la práctica de la caridad. Entonces, listo. Ideal comenzar el miércoles de ceniza con ayuno y abstinencia. Ay, pero yo ya desayuné y almorcé completico. Bueno, tómese una agüita, una aromática en la noche y listo. Haga esa penitencia y ofrézcala a Dios por todo lo que va usted a caminar durante estos 40 días en función de la conversión. Porque en función de eso se encuentra establecido este tiempo fuerte litúrgico. Ustedes vieron que el sacerdote está con ornamentos morados. Las lecturas son muy dicientes, ahorita la vamos a ver aquí muy rápidamente. Entonces, idealísimo prepararme así, un ayuno y una abstinencia radical. Ahora, todos los viernes de cuaresma, abstenerme de comer carnes también, carnes rojas y de aves, cualquier tipo de ave, abstenerme. Por ejemplo, puedo agregar a eso otra serie de sacrificios y de penitencias. Me gusta mucho la malteada. Yo no hay semana que no me tome una malteada, pues durante estas 5 semanas no me voy a tomar ni una malteada. Listo, eso ayuda. Voy a subir las escaleras antes y no voy a usar el elevador. Está muy bien, perfecto. Pero sobre todo, un castigo y una penitencia interior. Yo sé que estoy muy dado a la vanidad, a la avaricia, a esto, a lo otro. Entonces lo voy a aplicar el principio ignaciano de agere contra. Hacer ejercicios contrarios a lo que la voluntad desordenada por el pecado original me pide y estimularme en la práctica de la virtud. Entonces voy a renunciar, voy a madrugar inclusive un poco más, voy a hacer quizás más ejercicio porque se me hace difícil, soy un poco perezoso. Tal. Son elementos que ya puedo agregar a esa propuesta de la iglesia. Ayuno y abstinencia. Yo veo que por aquí están varios conectados. No sé si tienen alguna pregunta. Yo quería que ustedes se ilustraran un poco al respecto de lo que se ha vivido en la iglesia cuando hablamos de penitencia. Bueno, me preguntaban sobre la ceniza, ese origen de la ceniza. La ceniza siempre ha ido asociada a la penitencia, ¿no? Entonces echarse ceniza en la cabeza siempre fue un símbolo para el pueblo elegido, siempre para el pueblo de Israel siempre fue un símbolo de penitencia. Y en los primeros tiempos de la iglesia tuvo una fuerza muy especial esa continuidad de las tradiciones, hasta que en el siglo X y siglo XI se volvió ya una institución a nivel universal y se asume entonces la ceniza. Porque estos 40 días normalmente en la iglesia primitiva era un tiempo para prepararse a la recepción de los sacramentos, del bautismo y de otros más. Era un tiempo fuerte para eso, de preparación.
Mm, Me van escribiendo si tienen alguna pregunta, porque yo les quería leer aquí, cuando uno se queja de que voy a dejar la carne, voy a dejar de comer esto, aquello otro, uno dice, uy, pero eso es muy duro. Aquí no están solamente, no solamente les voy a leer esta, sino que les voy a contar. Los niños, Jacinta, Lucía y Francisco, hacían unas penitencias radicales que inclusive a Nuestra Señora les llamó la atención porque hacían mucha penitencia. Ellos amarraban cuerditas aquí, soga, esa cabulla que lastima la piel, se lo ponían por debajo de la ropa para ofrecer ese sacrificio por el perdón de los pecadores, por la conversión de los pecadores. Se ponían piedritas en los zapatos, ustedes saben lo que es caminar con unas piedritas en el zapato. Ellos hacían eso, los niños, 7, 9 años, lo hacían por amor a la iglesia, a nuestro Señor Jesucristo y pidiendo la conversión de los pecadores. Aquí me preguntan entonces que qué tan importante es confesarte antes de hacer poner la señal de la Santa Cruz. Ya dije entonces que no es una exigencia, no tengo que encontrarme en estado de gracia para recibir la ceniza, porque precisamente la ceniza me dispone para el cambio de vida y la conversión, es un llamado a la conversión. Pero obviamente que si yo estoy en excelente disposición de alma, o sea, me encuentro en estado de gracia, me he confesado, pues voy a recibir mayores gracias porque se asocian a ese símbolo, a ese sacramental de la Santa Ceniza, se asocian una serie de gracias que me disponen a mí para aprovechar al máximo. Todos estos 40 días de preparación es un retiro, digamos, que estamos viviendo y vamos a aprovechar de una mejor manera el trido pascual, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es una exigencia, pero obviamente es una mejor disposición, es procurar una mejor disposición de alma para recibir ese sacramental. Recuerden, para el sacramento es necesario el estado de gracia, para los sacramentales no. A la iglesia que yo asisto aún nos ponen la ceniza en la cabeza. Me imagino que es así, ¿no? Gladys está contando aquí que deben de poner perfectamente, hace parte de la tradición. Lo que les decía, antiguamente se usaba y vestir de saco, o sea, de ropa rústica y tal. Es una señal externa del sacrificio y de la penitencia. Y en algunos ritos todavía orientales se utiliza así la ceniza. Entonces le ponen una ceniza en la cabeza, ya símbolo de fragilidad, lo que hablábamos ahora, de paso por este mundo. A ver, por aquí, ¿qué más? Aquí tienen una pregunta. ¿Cuál sería el ayuno para una persona que trabaja mucho, es adicta al trabajo y no tiene tiempo para otras cosas que también enriquecen su vida? Que no fuera solamente trabajar. Tiene que ayunar de trabajo, obviamente, pero todo esto sin detrimento de las necesidades que debe de cubrir en su familia, en su círculo familiar. La iglesia todo lo sugiere, lo indica y lo exige en función de la caridad. Entonces, si la persona si ya es adicta, eso es un desequilibrio. Ya tiene que comenzar por dejar, por no poner en un primer momento o en un primer lugar el trabajo. Pero tiene que hacer un esfuerzo de la voluntad y renunciar a de pronto ese placer que le da el trabajo, si solamente por el conseguir dinero, aunque no lo necesite propiamente o no necesite mucho, pero trabaja y trabaja. Es una especie eso se llama la pereza española. El español es muy así, la pereza del español es muy dada a eso, a hacer cosas y hacer. Entonces yo puedo hacer ya penitencia, en ese sentido, una renuncia de la voluntad. Es al comer por acá, es al tener algunas prácticas deportivas que me causan placer. En la cuaresma voy a disminuir o voy a cortar con ciertas prácticas. Eso también es muy interesante, es parte también del ayuno. Listo. Bueno, ustedes van preguntando por aquí, yo voy respondiendo mientras les leo esto, que uno se queja de que cómo es que van a poner a abstenerme de la carne o hacer un ayuno, pero a la hora de hacer ayuno y abstinencia para bajar de peso o para subir de peso, en fin, hace cualquier tipo de abstinencias o de ayunos, ahí sí no hay queja, solo hay queja cuando la iglesia lo pide. ¿Hasta qué punto nosotros somos coherentes en ese sentido? Miren el santo cura de Ars, que es una muestra radical de lo que es penitencia, para que nos demos cuenta que ayuno y abstinencia termina siendo lo mínimo que la iglesia puede pedir. A la oración, el cura de Ars añadió la penitencia y estaba seguro de que si alguien que pudiera hacer más penitencia que él, sería una excepcionalidad. Cualquiera que se pensara que podía hacer más penitencia que el santo cura de Ars.
Cuando Juan Bautista María Vianney, San Juan Bautista María Vianney, el santo cura de Ars, había regalado a los necesitados su colchón, a veces dormía en el suelo y las paredes estaban húmedas. Contrajo la neuralgia facial pronto, lo que le hizo sufrir durante 15 años. Más tarde, dormiría directamente en el suelo. Ayuno. Sí, ayuno. Ayuno de sueño y de comodidades. Cuando estaba en su habitación se flagelaba. ¿No? Flagelo, ¿se acuerdan del flagelo de nuestro Señor que tenía 3 puntas? El santo cura se flagelaba con cadenas o cuerdas con púas de hierro, lo cual le producía un sufrimiento increíble. A veces se podía ver en el hombro izquierdo de la camisa manchas de sangre, lo que se había penitenciado el día anterior o en la mañana. Resulta que por allá en marzo de 1818, con motivo de la Cuaresma, San Juan Bautista Vianney comenzó un ayuno estricto que no cesaría hasta su muerte. En su primer año de sacerdote, en Ars, porque ahí fue donde él llegó como sacerdote, en la elaboración de la mortificación probó todos los medios. Después, recordando estos excesos, dijo que eran locuras de la juventud y que había sobrepasado todos los límites. Locuras de santidad. Pero miren lo que hacía. Redujo sus provisiones al mínimo, la comida. De tal manera que solo necesitaba 450 gramos de pan, lo cual le resultaba suficiente para más de una semana. O sea, uno se compra un pan de, no sé, 500.000 pesos, o 1.500, 2.000 pesos. Es un pan que uno se come en dos desayunos. Con lo que uno se puede llegar a comer en 2 desayunos, el santo cura de Ars vivía más de una semana. Eso es ayuno, eso es penitencia. A veces hervía, don Juan Bautista Vianney hierve él mismo en el silencio las papas durante una semana, las depositaba en una especie de cesta de hierro que estaba colgada en la pared y cuando el hambre lo atormentaba se las comía frías. A veces ya estaban cubiertas de moho, especialmente cuando el suministro se iba agotando. O sea, miren la radicalidad, wow. A veces hervía un huevo en cenizas calientes o amasaba un puñado de harina con agua y sal. Un puñado, eso no da nada, eso no da ni 100 gramos. Esta disciplina se prolongó hasta 1827, cuando después de haber organizado la Casa de la Providencia, don Vianney fue allí a comer. Fue una obra de caridad que él fundó ahí en Ars. El sol del mediodía transcurría y se contentaba para el almuerzo con 3 o 4 gramos de pan. No, pero por Dios, son migajas. Y nos quejamos nosotros de penitencia de ayuno. Solo por la noche comía algo más, seguramente media papa. Yo me acuerdo, la historia de él es impresionante porque el ayuno que él hacía era una cosa. Intentaba todo tipo de mortificación, oigan esto, todo tipo de mortificación y penitencia. Se obligó a sí mismo a no disfrutar de la fragancia de las flores. O sea, no se da ese placer, miren, lo más lícito del mundo, no. Una penitencia. No disfrutar de la fragancia de las flores. Nunca se alimentaba con frutas. Pasaba sin beber una gota de agua, inclusive durante el calor del verano. Si una mosca se detenía en su cara, ésta podía seguir haciendo lo que quería. Él aprovechaba todo, hasta las cosas más pequeñas e insignificantes, para atormentar su cuerpo. Ayuno y abstinencia. Cuando se ponía de rodillas, nunca descansaba. Se ordenaba a sí mismo no mostrar ninguna reticencia, o sea, nada de manifestar exteriormente. Y mantenía en lo secreto toda repulsión de la naturaleza. También ahogaba todo sentimiento de curiosidad. Miren hasta dónde llegaba. Eso es un esfuerzo ya intelectual, un ayuno, una abstinencia intelectual. Renunciar al sentimiento de curiosidad. Durante 40 años se convirtió en un mártir de los pobres pecadores. Hemos visto que se trataba con crueldad desde los primeros días de su ministerio en Ars. Se flagelaba hasta sacarse sangre para obtener a través de la misericordia de Dios la conversión de su amado pueblo, de Ars, donde él llegó y transformó, cambió todo radicalmente. El efecto de esto lo hacía feliz cuando veía a sus feligreses convertidos, hacinados en el pasillo de su pequeña iglesia, lo cual no evitaba que aplicara los instrumentos de penitencia. Mientras tanto, sin embargo, las fuerzas se consumieron y se vio obligado a utilizarlos con menos frecuencia y tratar con amabilidad su cuerpo, a la espera, entre diferentes tipos de flagelación, que las heridas cicatrizasen. Miren la radicalidad. El ayuno. Bueno, aquí el día de Pascua se desmayó en la iglesia, fue llevado a su habitación y la persona que lo ayudó a desvestirse cubrió la cadena que rodeaba los riñones.
descubrió, la cadena que rodeaba los riñones. O sea, y era tal que casi que la piel empezaba a abrazar la cadena, de tanto tiempo que la llevaba ya consigo. Miren la radicalidad. En los brazos un brazalete armado con puntas afiladas, o sea, así agarrado. Uno de los cilicios le abrió un día una llaga, la que le causó malestar, ya que le pudo haber causado gangrena. El ayuno debilitó al santo y todo el mundo se preguntaba cómo podía estar de pie. Tal dieta mataría a un hombre normal. Él mismo, recordando estas penitencias extremas, a las cuales llamaba locura de la juventud, estos largos ayunos completos duraban 2 o 3 días. O sea, ayunos completos es 0 comida y 0 agua. Bueno, es él un ejemplo maravilloso para que podamos imitar, etc. Impresionante. O sea, si yo me voy a quejar de no comer carne hoy y no comer carne los viernes de la Cuaresma, por Dios, qué ejemplo me da el Santo Cura de Ars en materia de renuncia, de radicalidad y de entrega. Esto es entonces a grandes rasgos lo que significa Cuaresma, los símbolos que vienen en la Cuaresma. Bueno, 3 elementos fundamentales que los integré ahorita en lo que les iba contando, pero de manera muy separada. Entonces estamos hablando de penitencia, ayuno y limosna. Y hay un elemento que integra también. Se convierten en 4 elementos fundamentales: la oración, fortificar la oración, el ayuno, la penitencia y la limosna. Elementos importantísimos. Ayuno puedo integrarlo con penitencia porque es un dominio de la voluntad, y la oración fundamental para que todo esto vaya por el mejor camino. Lecturas impresionantes las del día de hoy, obviamente relacionadas. Pablo escribe a los Corintios. El texto de hoy, Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con la lectura de la profecía de Joel. Convertidos a mí de todo corazón con ayunos, llantos, lamentos, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. Porque puede ser exterior, como aquellos fariseos que hacían todo exteriormente, interiormente no rasgaban los vicios y las malas inclinaciones. Aquí la llamada del profeta Joel es impresionante, es radical. Y en la liturgia la Iglesia logra establecer una articulación muy importante entre esta primera lectura, el Salmo: misericordia, Señor, hemos pecado, miserere Domine. Por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y la lectura de Pablo: actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Dios nuestro Señor, segunda persona de la Santísima Trinidad, asume la naturaleza humana, ¿no? La posibilidad de sufrir y de morir para morir por nosotros que somos pecado. Y el Evangelio, que es Mateo en el capítulo 6, versículo 1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Muy ampliamente, lo más sintético posible. De pronto me faltaron algunas cositas porque veo que no me da tiempo. Un saludo a todos los que están aquí conectados. Si no tienen más preguntas, terminamos nuestro live. A ver, tengo por acá el Código de Derecho Canónico. Código de Derecho Canónico. A ver. El Código de Derecho Canónico me va a decir a mí lo siguiente. Qué bonito. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año en memoria de la muerte del Señor. Y en el tiempo de Cuaresma. Ese es el Código de Derecho Canónico, el numeral 1250, en el 1250. Código de Derecho Canónico. Quiere decir, nos exige todos los viernes las conferencias episcopales pueden hacer entonces unas variaciones de acuerdo a las disposiciones que se dictan para un pueblo específico. En este caso Colombia, bueno, cada uno de los países. Dice el Catecismo: en estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales. Oído, retiro espiritual que vamos a tener lunes santo y martes santo. Las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia. Voy a ir a visitar aquella iglesia, conocer aquella otra. Plan familiar, peregrinación.
las privaciones voluntarias como el ayuno, la limosna. Claro, es un gasto que dejo de realizar, una inversión. ¿Por qué? Por dárselo a alguien que lo necesita. Las obras, apoyar a las obras caritativas y misioneras, las diferentes fundaciones que esta fundación apoya al adulto mayor, otro, los cristianos perseguidos en Medio Oriente, en el mundo entero, son más de 300 millones de cristianos. Esta otra que a los niños, que a la educación, a las mujeres víctimas del aborto y de toda esa persecución que hay hoy en día contra la familia, ayudar también. ¿Qué más le cuento? Les cuento por acá, el catecismo dice, la iglesia se une todos los años durante los 40 días de la gran cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Nuestro Señor camina en el desierto 40 días en ayuno, ¿cierto? Haciendo penitencia. Entonces la iglesia nos asocia a nosotros como hijos de Dios a que acompañemos ese periodo de penitencia de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos entonces por aquí. Bueno, que Dios les bendiga. Un saludo a todos y bueno, preparémonos de la mejor manera para esta Pascua, para este trío pascual con esta cuaresma, y pidámosle a Nuestra Señora que nos bendiga, nos guarde, nos proteja y disponga el corazón para aprovechar al máximo. Es un tiempo de cambio, de conversión, de autoevaluación, de examen de conciencia. Vamos a hacerlo como Dios manda y quiere, con amor y dedicándole tiempo y espacio. Que Dios les bendiga.